Y ecuaciones para el flujo de fluidos que se parecen a las del flujo de calor, ¿no será que el flujo de masa también tiene ecuaciones equivalentes? Y probó usando esas ecuaciones equivalentes y resulta que nosotros posteriormente vamos a ver uno de los capítulos que se llama analogías para la transferencia de calor. Esas analogías utilizan la idea justamente de Fick de que la transferencia de masa se realiza más o menos de la misma forma en que ocurre el flujo de fluidos y que ocurre el flujo de transferencia de calor, y las ecuaciones son equivalentes. Eso lo vamos a ver posteriormente. Pero lo que estamos diciendo acá es de que todos estos fenómenos se han estudiado desde el punto de vista macroscópico, es decir, lo que el humano observa. Porque el humano no puede entrar a ver dónde están las moléculas, no las puede llegar a ver, son demasiado pequeñas. Pero sí puede ver fenómenos macroscópicos. Por eso es que lo primero que se ha determinado es de que hay un movimiento producido por diferencias de concentración. Esta es una simulación en la que desaparece repentinamente una pared y como hay un movimiento aleatorio de las pelotitas, tarde o temprano se uniformiza. Y aquí se nota cómo el color va trasladándose poco a poco hasta el fondo debido a ese movimiento oscilatorio. Esto es solamente para mostrar que nosotros no vemos las pelotitas, pero sí vemos el fenómeno de lo que está ocurriendo. Fick hizo uno de sus experimentos justamente dejando caer un cristal de sulfato de cobre que le da un color azul al agua, ¿no? Y fue midiendo con cuánto tiempo el color llegaba desde un punto hasta otro punto. Y es así como él desarrolló sus famosas ecuaciones de Fick, que las vamos a ver dentro de un ratito. El mismo fenómeno del cristal fue desarrollado por Ostwald posteriormente para desarrollar las ecuaciones del movimiento que ustedes también conocen, ¿no? En el flujo de fluidos, ¿no? Las ecuaciones que llevan al número de Reynolds, al factor de fricción, ustedes ya estudiaron. Bueno, entonces el movimiento molecular es un simple movimiento de las moléculas, pero es un movimiento grueso que nosotros observamos, no el movimiento particular de una molécula. Y por el contrario, el movimiento de difusión turbulenta es el movimiento producido en forma gruesa cuando grandes cantidades de la masa son trasladadas por medios mecánicos. Para la comparación, consideremos un vaso donde le echamos azúcar. Vamos a tomar nuestro té, le hemos echado una cucharadita de azúcar y esperemos que el azúcar se traslade. Si yo quiero que esté el agua ya dulce para tomarlo, va a demorar, ¿no? ¿Cuánto tiempo podría demorar si es que ustedes tienen su vaso, le echan la cucharadita de azúcar y esperan a que el primer sorbo ya se sienta dulce? ¿Cuánto les demorará? Media hora. Puede demorar días. Hagan la prueba, ¿ya? Hagan la prueba. Puede demorar días. ¿Por qué? Porque a pesar de que el movimiento de las moléculas es muy rápido individualmente, una molécula puede, en el aire, puede moverse desde un punto hasta otro punto a razón de 1500, 1700 kilómetros por segundo. O sea, en un segundo. El problema es de que las moléculas no están solas, están con otras moléculas, entonces los choques hacen que
choca y se quedan por ahí, ¿no? Entonces, mientras el movimiento global se va trasladando, eso es lo que demora, y lo que nosotros, en el líquido la velocidad es mucho más baja. En promedio las velocidades están en el orden de 200 metros por segundo. O sea, imagínense la tremenda diferencia de velocidad. Bien, aquí se habla entonces del ejemplo de la difusión del permanganato de potasio en agua. Ustedes deben haber hecho en química o en química analítica. El permanganato de potasio es una sustancia lila, ¿no? Cuando ustedes la sueltan, da un colorcito así como la mochila de su compañera. Levanta la mochila para que vean el color de ahí está. Así es el permanganato de potasio. Pero cuando cae el permanganato al agua, el color es oscuro, casi negro. Pero ese color negro se va trasladando, se va disipando y al final queda un color que es así como ese, ¿no? Lila. Pero el traslado es muy lento. Si nosotros hiciéramos esas operaciones en la industria, el gerente nos bota patadas, ¿no? Porque dirá, yo no voy a esperar horas para que ocurra esto. Más bien hay que hacerlo con la cucharita, ¿no? En este caso agarro en mi vaso, lo muevo. Es decir, el movimiento mecánico con la paleta que es la cucharita mueve porciones muy grandes de líquido y eso hace que, a pesar de que sigue habiendo difusión molecular, también hay un movimiento turbulento producido por el traslado grande de porciones de la masa. Ese es el movimiento turbulento. Y ese movimiento, ya ustedes saben que es muy rápido. O sea, ¿en cuánto tiempo se vuelve toda la masa dulce como para tomarlo? 2-3 segundos, ¿no? Dependiendo del tamaño de la taza y dependiendo de la agitación con la que ustedes pasan la cucharita. Pero es bastante más rápido. En todo fenómeno de los que nosotros vamos a ver, existen al mismo tiempo la difusión molecular, o sea, en las porciones pequeñitas que se están moviendo, nosotros podríamos, si ves que la observamos con un microscopio, veríamos que ahí está habiendo difusión molecular. Pero al mismo tiempo está habiendo el movimiento de todas esas porciones debido al movimiento mecánico que se le ha dado a la masa. En dos fases homogéneas no miscibles, la difusión uniformiza la concentración de una sustancia, pero si es que tenemos una mezcla de fases, en cada fase el fenómeno ocurre de manera independiente. Eso significa que si yo tengo, por ejemplo, una mezcla de agua con aceite y le agrego alcohol, el alcohol se va a repartir entre el aceite y el agua. Una parte se va al agua y otra parte se va al agua y otra al aceite. Entonces, si yo agarro la cuchara y lo muevo, va a haber una uniformización, pero independiente en cada lado. El alcohol se concentra más en el aceite que en el agua. Entonces, nosotros podemos decir que hay un movimiento de difusión molecular y de difusión turbulenta en el aceite que es independiente del movimiento de la misma forma en el agua. Nosotros vamos a estudiar eso y vamos a saber de que en cada fase hay diferente, ya que estamos hablando de concentración
concentración, vamos a ver que en cada fase puede haber diferente concentración. Y una parte de nuestro estudio va a ser estudiar cómo es el equilibrio entre las fases, es decir, después de que ya hice mi movimiento y me cansé de mover, cuánto alcohol quedó en el agua y cuánto alcohol quedó en el aceite. Esa es una de las cosas que nosotros vamos a estudiar. Y si yo le agrego un poco más de alcohol, ¿cómo se reparte ese aceite? Eso es parte de lo que queremos estudiar. El estudio de la difusión molecular solamente se circunscribe a una sola fase, por separado. Pero nuestro interés, que es el interés de estudiar los fenómenos de la industria, nuestro interés va a ser estudiar los fenómenos